Hola, mi nombre es Alexander Real Luna, estudiante de Prepa en línea C. En este video les presento mi anteproyecto de investigación del módulo 8, titulado Violaciones a los derechos humanos detectadas en el entorno nacional, represión en protestas y violencias de género en México. En este trabajo surge de una preocupación real por lo que ocurre en nuestro país y buscar analizar cómo se vulneran los derechos fundamentales en contextos sociales y políticos. A lo largo de esta presentación les compartiré el objetivo, las preguntas de investigación, el marco teórico, la metodología y una reflexión final sobre lo que aprendí en este proceso. Este trabajo surge de una investigación documental sobre las violaciones a los derechos humanos en México. Me enfoqué en dos contextos que considero urgentes: la represión en protestas sociales y la violencia de género. Para entender mejor el problema, consulté fuentes confiables como Amnistía Internacional, la ONU, Human Rights Watch y la CNDH. Estas organizaciones han documentado casos graves que muestran cómo se vulneran los derechos fundamentales en nuestro país. Esta investigación me permitió ver que no se trata de hechos aislados, sino de una situación estructural que requiere atención urgente. Elegí este tema porque me preocupa fundamentalmente cómo se reprimen las manifestaciones pacíficas en México y cómo la violencia de género sigue afectando a muchas mujeres. Me impactó especialmente el caso de Michoacán, en donde hubo agresiones policiales contra personas que ya estaban sometidas, y también el acoso que sufrió Claudia Sheinbaum, que fue condenado por organismos internacionales. Estos hechos no solamente alarmantes, sino que reflejan una falta de garantías reales para ejercer nuestros derechos. Por eso decidí investigar este problema desde una perspectiva crítica y documentada. En México, las violaciones a los derechos humanos se han vuelto frecuentes, especialmente en dos contextos que analizo en este trabajo: las protestas sociales y la violencia de género. Las causas son diversas, pero destacan la impunidad, la falta de capacitación de las autoridades y una cultura que normaliza la violencia. Las consecuencias son graves, afectan la participación ciudadana, la confianza en las instituciones y sobre todo la vida de las víctimas. En esta situación exige una revisión crítica y propuestas concretas para garantizar que los derechos humanos se respeten en todos los niveles. El objetivo principal de esta investigación es analizar las violaciones a los derechos humanos en México para entender sus causas, sus consecuencias y plantear posibles soluciones. Para lograrlo, formulé 4 preguntas claves que guían mi trabajo. Primero, ¿qué derechos humanos se violan en las protestas sociales en México y cómo se justifican estas acciones por parte del Estado? Segundo, ¿de qué manera la violación de género afecta el ejercicio de derechos políticos y civiles en mujeres mexicanas? Tercero, ¿qué papel juegan las organizaciones internacionales en la denuncia y documentación de estas violaciones? Y cuarto, ¿qué factores estructurales permiten que estas violaciones persistan sin sanción efectiva? Estas preguntas me ayudaron a enfocar la investigación y a buscar respuestas concretas en fuentes confiables. Para construir el marco teórico, seleccioné 6 fuentes confiables que documentan violaciones a los derechos humanos en México. Amnistía Internacional denuncia el uso excesivo de la fuerza en protestas pacíficas en Michoacán y exige al Estado mexicano una investigación seria, mostrando que no se garantiza el derecho a la libre expresión. La ONU condena el acoso contra Claudia Sheinbaum, señalando que los ataques con contenido de género violan los derechos políticos de las mujeres. Human Rights Watch, en su informe mundial 2025, afirma que México enfrenta una crisis de derechos humanos marcada por la violencia, corrupción e impunidad. La CNDH refuerza la gravedad de la violencia de género y la necesidad de políticas públicas efectivas. Finalmente, el medio CIPSE reporta el pronunciamiento de la ONU sobre el caso Sheinbaum, mostrando cómo los medios ayudan a visibilizar estas violaciones. Estas fuentes me permitieron entender el problema desde distintas perspectivas: jurídica, social, internacional y mediática.
Para esta investigación utilicé una metodología cualitativa porque me interesa comprender el problema desde la experiencia y el contexto social. Apliqué tres técnicas principales. Primero, el análisis documental, que me permitió revisar informes, noticias y pronunciamientos de organismos internacionales. Segundo, entrevistas semiestructuradas que, aunque fueron simuladas para esta actividad, me ayudaron a plantear preguntas clave y posibles respuestas desde la voz ciudadana. Y tercero, la codificación temática, que me permitió organizar la información en categorías como represión, impunidad, violencia de género y participación política. Estas técnicas me ayudaron a construir una visión más profunda y crítica del problema. Para contrarrestar este problema, propongo fortalecer las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, capacitar a las autoridades en protocolos de respeto y promover una cultura que valore la libertad de expresión y la igualdad. Todos tenemos derecho a expresarnos y a vivir libres de violencia. Como dice una de las frases que incluí, las violaciones de los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana. Esta investigación me ayudó a entender que el cambio empieza por reconocer el problema y visualizarlo y exigir soluciones. Gracias por ver esta presentación.